Saludamos ya a Federico Bataner, es el responsable de renta variable europea en TREA Asset Management. Señor Bataner, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fernando. Una vez más, encantado de estar con usted. Gracias. Hoy parece que los mercados están más calmados, aunque el clima sigue siendo muy negativo. Es un momento muy tenso. Hay detrás un estallido de guerra. Nosotros en un principio no supimos ver tampoco que iba a explosionar esta ira y esta acción tan absolutamente irracional. Y bueno, hoy están más tranquilos también porque la Unión Europea, entre sus muchos comunicados, seguramente hará una nueva emisión de bonos para intentar ayudar un poco a la transición energética y seguramente para algún tema de defensa. Por tanto, digamos que el movimiento bélico que ha impulsado la Federación Rusa, su gobierno, pues está provocando ya reacciones políticas y están provocando otro tipo de reacciones más rápidas y más, obviamente, más a favor de quitarse de esa dependencia de Rusia y de esa situación. No obstante, la situación sigue siendo muy tensa. ¿Qué esperan ustedes en TREA Asset Management y en qué habrá que fijarse? Mire, nosotros esperamos mucha racionalidad en este conflicto. Creemos que si las partes todavía están hablando, se puede llegar a un acuerdo. No pensamos o no creemos que la sangre debería llegar al río, por tanto, vamos a dar un voto de confianza a las personas y a la humanidad para que se entiendan y para que este conflicto se solucione de la mejor forma posible para las dos partes. Nosotros estamos muy pendientes, desde que empezó el conflicto, pues de muchísimas variables, ¿no? El precio del crudo, la tensión de los spreads de crédito, el tipo de cambio de divisa. Obviamente todas las materias primas, todo lo que está sucediendo en el mercado de materias primas, cómo todo eso está afectando en la globalidad. Y lo único que hemos visto ha sido, pues, obviamente, una tensión en todos estos mercados, especialmente en las materias primas, que están provocando que todas aquellas áreas económicas, como la Unión Europea, que es dependiente de este tipo de materias, pues obviamente pues está anticipando, o por lo menos está anticipando, una posible recesión en el corto plazo. Y esto no es nada bueno. Llevamos 3 crisis muy seguidas, una financiera, una sanitaria y una política. Bueno, pues en esta situación lo que tenemos que tener es, mucho ojo, mucha cautela y ver un poco la escalada de esta situación, cómo se está produciendo. Y en la escalada hay muchos actores y estos actores van formando parte y van solucionando o van tapando o van arreglando o no la situación bélica que se está produciendo en las fronteras de Europa. Le voy a preguntar precisamente por la estrategia que ustedes están diseñando desde TREA Asset Management. Por continuar un poco con la actualidad, hoy estamos pendientes de 2 asuntos. El principal, o uno de ellos, evidentemente, es ese plan de rescate o de ayuda que tiene previsto poner en marcha la Unión Europea a través de la emisión de bonos para financiar tanto el sector defensa como la dependencia energética. La verdad es que es un plan, en principio, muy ambicioso porque cuentan que tienen un plan para reducir la dependencia energética de Rusia hasta un 80%. ¿Se lo cree, se fía? Bueno, vamos a ver, es una intencionalidad. Desde luego estamos haciendo más Europa y desde luego estamos emitiendo de forma solidaria y conjunto, todos los estados, estamos emitiendo deuda soberana europea. Esto, desde ese punto de vista, es un pilar importante y esto es bueno. Lo que se consiga después o no, lo que se ha emitido hasta ahora era un poco la ayuda para salir un poco de esos fondos de Next Generation que venían después de la pandemia para reactivar un poco, impulsar la economía de los países europeos. Y en este caso llegamos tarde, don Fernando, porque en realidad esto es un tema que ya sabíamos perfectamente que Europa es dependiente energéticamente y esto, pues de alguna forma, tenía que haberse previsto, se tenía que haber al menos estudiado un poco el haber sido un poco autosuficientes en cuanto a generación de energía. Hablamos hace unos programas, usted me preguntó, porque ya estamos hablando de nuevas energías verdes e incluíamos la nuclear. Bueno, Alemania vuelve a abrir sus reactores nucleares. Es lógico, no se puede tirar esa infraestructura a la basura cuando el coste de energía, como vimos ayer en el pool, pues está por encima de 450 euros el megavatio. Es una barbaridad. Entonces, esto puede e influye, no puede, está influyendo ya y está directamente impactando en menores estimaciones de crecimiento del área euro y de otras
economías. Por tanto, lo que se consiga o no, lo que traten de hacer con esta nueva emisión, lo que vamos a desear es que realmente se consiga y podamos ver otras infraestructuras o se puedan generar otras inversiones para que Europa sea al menos en una gran parte autosuficiente. Una de las opciones por las que apuestan países como España es intervenir directamente en el precio de la electricidad, incluso volver a recuperar algunos impuestos, en el caso de España el impuesto hidroeléctrico, que tocaría a empresas como Iberdrola, una compañía que tiene un elevado peso en las carteras de TREA Asset Management. ¿Todo esto cómo puede afectar a la cotización de Iberdrola? Antes que nada decirle que para nosotros el sector de utilities es un sector importante. Siempre hemos estado invertidos, puesto que creemos que es un sector muy atractivo en cuanto a retorno por dividendo y, bueno, pues digamos que es fundamental en la elaboración y en el día a día de las empresas y de las personas, de la economía. Por tanto, aquí volvemos a tener un pequeño problema y es el tema cómo está programado el precio del pool, que es un precio marginalista, es decir, cualquier tipo de generación de energía, bien solar, eólica, hidráulica, todo va a un precio marginal. Y aquí hablamos de un ciclo combinado donde interviene el gas y que representa más o menos en torno a un 20 o un 25% de la producción total de energética se hace a través de este ciclo combinado, donde intervienen precios del gas, que son también precios muy caros. Cuando ocurre esto, siempre pues surgen primeras reacciones un poco, yo creo que son arbitrarias, no se piensa mucho, siempre se dice, no, pues hay que eliminar o hay que hacer Vamos a ver, yo creo que hay que poner un poco de orden en este sector. Es un sector que siempre ha estado muy regulado, siempre ha estado muy controlado por los gobiernos, no solamente por el impacto que tiene además fiscal, sino en este caso lo que estamos viendo es que para no trasladar un precio excesivamente elevado por el tema del gas, aquí lo que está intentando es evitar que eso afecte. ¿Qué ocurriría? Bueno, todavía no está aprobado. Son varias propuestas las que están encima de la mesa. Posiblemente, es decir, en el impacto de beneficio en las empresas no resultaría inmediato. Es decir, aunque tuvieran una demora porque se interviene, es decir, digamos que el precio del gas, pues digamos que lo bajan, está a 200 y que lo ponen a 20. Bueno, pues esos 180 se hace una demora y entraría como deuda a largo plazo. Esto implicaría muchas empresas eléctricas que aumentarían un poco su deuda. Iberdrola, más de su 50% de capacidad energética viene de renovables, muy poco viene de ciclo combinado. Si le afectara una pequeña parte, aumentaría un poco su deuda, pero no tanto como en el resto del sector. Nosotros en Iberdrola vemos muy poco impacto en este aspecto. Iberdrola es una empresa muy global, muy diversificada, ha hecho grandes cambios profundos en su estructura de generación de electricidad y básicamente pues tiene muy diversificado la generación de electricidad y creemos que le afectaría muy poco a la compañía con respecto a sus competidores. Bueno, ahí lo estamos leyendo. Además, ha superado hoy Iberdrola por capitalización a Enel, se convierte ya en la principal energética utility en el mercado europeo. Tengo por aquí dos flashes, noticias de última hora. Por un lado, Borrell avanza que la Unión Europea aprobará un marco sancionador a los actores responsables de la desinformación. Continúa tomando medidas en ese sentido la Unión Europea. Y luego la petrolera anglo-holandesa Shell ha anunciado este martes que no volverá a comprar petróleo ruso. Recordemos que era una de las últimas petroleras pues bueno, que habían resistido, por decirlo de alguna forma, hasta el último momento ese veto a las compras de energía en Rusia. Estábamos hablando de Iberdrola, quería preguntar también por otra compañía que ustedes tienen en cartera, Inditex, que la verdad es que está teniendo un año bastante pésimo, con una caída creo que ronda ya en 27-30% en el año. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, retail es muy expuesta a ciclo y es una compañía, pero es una gran compañía. Simplemente decirle que es verdad que el management de estas compañías, que son de muy buena calidad, usted mencionaba antes Iberdrola, cuando hemos estado hablando, pues claro, es que tienen una consistencia y una fortaleza que los dirigentes lo hacen muy bien. En el caso de Inditex, digamos que obviamente le afecta esta situación, puesto que, digamos, bueno, hicieron un comunicado el pasado sábado y sabe usted que hace un cierre de final de año, el próximo 16 de marzo, nos explicará, dentro de 8 días, nos explicará un poco cuáles son los números y cómo le afecta el impacto de Rusia y Ucrania. Mire usted, la zona
rusa, Ucrania y Ucrania representan casi 600 tiendas para esta gran compañía. Le supera España en tiendas, pero claro, esto tiene un impacto en ventas muy importante. El impacto que ellos estiman que les puede afectar, porque aquí cierran las tiendas, y no solamente cierran las tiendas y las ventas, sino que además incurren en unos costes de alquileres, de personal, de seguros, de otra serie de cosas, que eso nosotros hemos estimado entre un cierre total, es decir, de venta de ningún producto, más o menos con un impacto de 400 millones, más otros 400 millones de gastos que tienen por su infraestructura de personal, bueno, por su infraestructura en general, ¿no? Estamos hablando de unos 800 millones. Vamos a ver, esto puesto en balance y puesto sobre las fortalezas que nosotros creemos de esta compañía, digamos que nos parece el castigo a la empresa en niveles de 20, como está, prácticamente como estaba en pandemia, con todo cerrado, nos parece exagerado, nos parece muy exagerado. Nosotros tenemos, obviamente, las métricas de esta compañía para nosotros se hacen más atractivas porque vemos que tiene otras fortalezas. Inditex tiene unas fortalezas claras en cuanto a que tiene un modelo de negocio flexible, es una empresa que básicamente cambia de modelo y lo hace fenomenal, una diversificación geográfica que con sus competidores no tienen, y además su sólida estructura financiera, tiene una caja de casi 10.000 millones y digamos que están impulsando cada vez más del 25% de las ventas son online. Por tanto, las únicas debilidades que podemos ver aquí un poco en esta empresa, pues que los costes de producción se incrementen por algún motivo, pues bien por un tema de dólar o por bien y que ese abastecimiento se produzca más tarde de su modelo de negocio de entrega de prendas y demás, y luego que bajen un poco la rentabilidad por dividendo, que creemos que no lo van a hacer. Desde luego, las oportunidades que ofrece esta compañía son claras, ¿no? Son para nosotros, siguen teniendo un crecimiento mundial, incluso la apertura de nuestras áreas geográficas donde todavía no están. A nosotros nos parece que el crecimiento, además, que están obteniendo en las ventas online son muy fuertes, son cada vez mayores. La entrada en nuevos mercados creemos que es una de las próximas, seguramente, actuaciones que haga la compañía, y sus nuevos formatos, pues claramente son muy afines al consumo en lo que es su sector. Le recuerdo que tiene opera en más de 90 mercados, tiene varias marcas dentro de su tienda, aunque en este caso Rusia y Ucrania, Inditex es la que más, Zara, perdóneme, dentro de la marca Inditex, Zara es la que más está implementada. Y bueno, digamos que yo creo que el mercado sobrereacciona y hay una actuación un poco histérica sobre esto. Comprar a 20 euros la acción de Inditex, créanme que es una buena inversión. Nosotros creemos que sí. Yo creo que no solo ustedes, muchísima gente viendo cuál ha sido la evolución o desde dónde arrancó la caída. Evidentemente, 20 euros por acción es tentador, desde luego. Con todo el escenario, lo que estamos viendo, esa posibilidad de que el conflicto se alargue, a pesar de que, surgen noticias o titulares hoy en el día que Zelensky podría reconocer Crimea como rusa y también la independencia de la provincia del Donbass. ¿Siguen ustedes con esa estrategia de continuar en modo defensivo o han empezado ya a pescar en río revuelto? Mira, Fernando, yo le tengo que confesar que nosotros nos equivocamos que esto iba a haber un conflicto armado como el que estamos viendo como tal. Tenemos ya una vez que esto ha estallado y que es real y que vemos población sufriendo y demás, no entendemos del todo bien cuál es la salida en este caso, el presidente de la Federación Rusa. No entendemos qué se busca aquí. Entonces, si lo que pretende es quedarse con la región del suroeste, todo el Donbass y que reconozcan Crimea, no había que matar civiles. ¿Qué quiere decir? O sea, este señor va a tener que responder ante un tribunal de justicia y tendrá que explicar lo que ha provocado, porque ha habido una invasión territorial y ha habido una violación del derecho internacional. Nos ha parecido, completamente una actuación absolutamente irracional. Pero bueno, hemos intentado dilucidar dentro de la gestora cuál sería la salida más natural de esta actuación. Y la verdad es que lo vemos difícil, o sea, vemos una cosa complicada. Y además vemos que se revuelve tanto que incluso amenaza con un botón nuclear, ¿no? Mire, los actores aquí son muy importantes.
China tiene un papel y ya se le está reivindicando a China que sea una parte activa de liberación, sobre todo de equilibrio de fuerzas y que se produzca una salida equilibrada. No obstante, el presidente de la Federación Rusa y su gobierno y sus militares tendrán que dar una explicación sobre lo que han hecho. No es bueno tener una guerra, no tiene sentido hacer lo que ha hecho. Nosotros pensamos que ha sido una barbaridad en todas las palabras. Nos da pena ver la situación que siempre produce una guerra y las consecuencias que tiene. Y además, cuando estamos hablando de tratar de recuperar un poco la economía mundial, esto va a tener consecuencias de todo tipo. Las peores las hemos comentado muchas veces usted y yo, las humanitarias, los muertos. Es horrible ver cómo la población civil se ve afectada. Y lo siguiente, obviamente, es volver a recuperar y a recomponer esas vidas y esas zonas. Por tanto, vemos una situación difícil de negociación que seguramente la diplomacia tendrá que trabajar muy fuerte sobre ello. Y la escalada que vemos todavía no sabemos qué límite va a tener, porque los actores que tienen que intervenir todavía aquí no los vemos todavía muy proactivos. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba, pero yo espero que cuanto antes acabe esta guerra por el bien de todos y por el bien, sobre todo, de las personas que se ven afectadas. Seguimos segundo día hoy de guerra en Ucrania y ya dura demasiado. Cualquier guerra dura demasiado, pero esta en especial por lo que nos toca y por la cercanía de los europeos. Bueno, pues deseamos todos que finalice todo esto cuando antes y seguimos un poco tratando de desentrañar qué es lo que tiene Putin en la cabeza al embarcarse en una guerra que sabe desde el principio que no puede ganar. Federico Bataner, 3 Asset Management, un placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta dentro de unas semanas. Adiós. Igualmente, Fernando, gracias. Hacemos una pausa, seguimos en Ponte en Acción en Negocios Televisión y vamos con Momentum de la